Axel Kicillof recién nombraba empleados públicos, empresas públicas, es un tema que se está debatiendo y mucho entre los candidatos, Vero, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sobre todo porque hay propuestas muy Sí. concretas. El caso de los dirigentes que están proponiendo un ajuste y un achique del Estado hasta reducirlo a su mínima expresión. También me parece que vale la pena poner el acento ahí y en lo que decía el gobernador Axel Kicillof. Cuando se habla de empleados públicos, se habla de los policías, de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, digo, porque muchas veces se refiere a los empleados públicos en un sentido despectivo, pero el Estado se sostiene precisamente a través del empleo público. En todo el país, Raúl. Así es, y en todos los servicios que Sí, se claro. prestan y tan necesarios son. Es cierto, hubo expresiones en las últimas horas muy fuertes con respecto a este tema, hablando inclusive de reformas laborales. Claro. En el caso de Dante Sica, otro de los asesores de Patricia Bullrich, hablando de eliminar la ultraactividad en los convenios laborales. Bueno, ¿Qué quiere decir vos fíjate esto? que es relacionado a todo, ¿no? Hablábamos de empresas públicas, por eso. empleados públicos, reforma laboral, convenios. Y convenio, fíjate, la ultraactividad, ¿qué significa? Ultraactividad quiere decir que una norma que se resuelve a favor de los trabajadores en un convenio, Sí. eso no tiene un vencimiento. Si tiene un vencimiento, sigue vigente hasta tanto no se la modifique. La propuesta que está haciendo es que eso venza, se pueda caer, pueda ser denunciado y desconocido al momento del vencimiento. Es decir, que el gremio o quien haya firmado por el lado de los trabajadores debería conseguir que las patronales vuelvan a aceptarle un derecho ganado en una negociación paritaria anterior. Esto es una claro, alteración claro. muy sensible de lo que es las normas laborales, porque claramente está planteado desde el punto de vista de que esto le permita al Estado o a la parte patronal en algún momento desconocer esa regla que funcionó por un acuerdo en un convenio o en una paritaria anterior. Por eso, digamos hay una avanzada muy generalizada en la línea de Patricia Bullrich y muy coherente, podríamos decir, entre comillas, en el sentido de que van por una rebaja de los costos laborales, una eliminación de empleo público, pero también privado, porque esto está referido a los convenios privados, por un achique del déficit, pero por el lado de la reducción del gasto público y la reducción particularmente del tema salarial, y hasta reformas de orden previsional están planteando, sin definir por ahora de qué se trata, pero uno, conociendo los antecedentes de la propia Patricia Bullrich, podemos imaginar por dónde vienen, ¿no? Sí, y además una estigmatización sistemática de la representación gremial, ¿no? Porque también hay que decir que en el eslabón laboral el sector más débil es el trabajador y sin embargo las propuestas que aparecen no son para generar más puestos de trabajo y mejores condiciones laborales y más derechos para los trabajadores, sino por el contrario, lo que se parece representar es al de la economía concentrada y al del poder concentrado. Bueno, fíjate, Vero, que inclusive cuando le preguntaron a Luciano Laspina, que hizo una exposición en este sentido ante el Wilson Center, que es un think tank de Estados Unidos republicano, y le preguntaron, ¿y esto no va a generar resistencia social, reacción social? Y dijo, los votos en el Congreso estarían garantizados, y ya hemos conversado inclusive hasta con la gente de Milei, y la nombró particularmente a Diana Mondino, una de las economistas que viene de la Fundación Mediterránea, que está trabajando con Milei, dice, para inclusive la posibilidad de alcanzar no solo proyectos en común una vez que estén en el Congreso, sino inclusive hasta no se descarta un acuerdo programático después de las pasos entre Patricia Bullrich, si es la candidata de Juntos por el Cambio, y Javier Milei como candidato de La Libertad Avanza. Ya vamos a estar con Patricia Bullrich, que acaba de hacer declaraciones con el tema apoyos en las internas. Lo vamos a dejar para el final de esta mesa, pero lo nombraste a Milei, presentó su plan de gobierno, volvió a hablar del Banco Central, volvió a hablar de empresas públicas y volvió a hablar del dólar. De dolarización de la economía. Recordemos que tanto esto como el proyecto de Patricia Bullrich, del cepo también, la eliminación del cepo, Milei va por todo, por la emisión del Banco Central, del organismo que aplica el cepo, pero digo, todo esto, si hiciéramos un esfuerzo y lo lleváramos a la posibilidad real de que esto se aplique, necesitaría un financiamiento extraordinario de alguien que evidentemente tiene que ser de afuera por el tema de que se tiene que hacer en divisas. Patricia Bullrich ya explicó, dijo que ella está pensando en un blindaje del FMI, con lo cual eso de que lo harían el primer día, empecemos a descartarlo.
Pero el día 11 no se puede hacer. ¿Qué? El día 11 de diciembre no se puede hacer. El día 11 de diciembre seguramente no se va a hacer y no sé si le va a llegar como regalo de Navidad del fondo. Y en el caso de Milei también dice que tiene, hablan de un acuerdo con alguien que no quieren revelar de quién. ¿En manos de quién se va a poner el país? Sí, claro. Es lo que no está claro con este tipo de propuestas. Dolarizar la economía es conseguir dólares para que todo lo que es la economía circule en dólares, con un reparto que ya te aviso que no va a ser muy parejo para todos. Digamos, sí, pero, tal cual. Me parece que se insiste en propuestas que no son reales, pero que tampoco les preocupa que quien lo escuche o lo vaya a votar crea demasiado en eso. Simplemente parecería ser una apuesta en escena que por la sola firmeza de plantear una cosa así, eso estaría arrastrando votos. Y la verdad que las encuestas están marcando que algunos cuantos votos arrastran. Y además, si me permitís, son recetas que ya se aplicaron en la Argentina. La dolarización es equiparable a la convertibilidad y sabemos el escenario de falta de empleo, de desindustrialización que generó en la República Argentina. Privatización de empresas, sabemos lo que pasó con Aerolíneas. En manos de Iberia, el Estado afrontaba el pago de los salarios y del combustible. El caso de YPF, hubo que recuperarla y hoy un fondo buitre tratando de cobrar un beneficio que estaría otorgando la justicia de Nueva York. Digo, la eliminación del cepo en la primera etapa de Macri y con condiciones que hoy no existen, digamos. Macri recibió el gobierno sin deuda, recibió el gobierno con reservas en el Banco Central, aplicó el cepo y después el propio gobierno se tuvo que dar marcha atrás cuando se dio cuenta que eso estaba abriendo las puertas a la fuga indiscriminada de divisas. Es decir, llévense lo que quieran porque yo no voy a controlar a nadie. Eso es la apertura del cepo, digamos. Me parece que este irrealismo a veces afecta a los propios que lo están planteando, quizá creyendo realmente en la falta de decisión. Yo no termino de convencerme, pero esto es lo que sucedió efectivamente de experiencias. Hablando del dólar, en estos momentos del dólar ilegal, llamado blue también, 570 pesos. ¿Qué dijo Patricia Bullrich justamente, hablando recién lo adelantábamos en la cuestión interna, ¿no? Estos apoyos para uno, apoyos para otro? ¿Qué dijo? A ver, habló. La voz más esperada. Bueno, claro, vamos, porque Patricia entonces. Bullrich es una de las perjudicadas, si se quiere, por esta decisión de María Eugenia Vidal de abiertamente declarar que va a votar a Horacio Rodríguez Larreta y acompañarlo en la campaña. ¿La escuchamos? Dale. Vamos. Buenos días, mi nombre es Claudia. Buenos días. Mi nombre es Claudia Bilbao para Desayuno con Noticias. Patricia, ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Larreta, como Vidal o en su caso Manes? ¿Se siente decepcionada, traicionada? No, son 2 votos, así que nosotros estamos con... Se refería a Manes, se refería a María Eugenia Vidal, dijo, son 2 votos Patricia Bullrich. Bueno, pero en el sentido literal son dos son votos, 2 votos. el voto de María Eugenia Vidal, el voto de Facundo Manes, pero en términos políticos claramente está determinando que hay un reordenamiento interno de Juntos por el Cambio. Ese reordenamiento interno se va acomodando en la medida en que van pasando los días hacia las primarias, e insisto con esto, hoy se discuten precandidaturas pensando en las PASO del 13 de agosto. Ahora, el día después de las PASO, el que pierde acompaña, el que pierde es el derrotado y el que gana es el futuro conductor del PRO y eventualmente también de Juntos por el Cambio. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Me da la sensación que María Eugenia Vidal con esta decisión está pensando más en el 14 de agosto que lo que puede pasar antes de las primarias del 13. Gracias, Raúl, un placer. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Pausa.